Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a tener el tema que se titula La tradición. El tema se va a basar principalmente en el capítulo 42 del libro El deseado de todas las gentes. Antes de comenzar les pido que nos postremos de rodillas para orar. Padre Yahweh que estás en el cielo, gracias por este santo Shabbat que tú nos das. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has concedido de reunirnos aquí en tu casa de oración. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para comprender el mensaje que tú tienes el día de hoy preparado para nosotros. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. El título se llama La tradición. Hoy día en nuestro mundo actual nosotros vemos que es común, o sea, se pone en primer lugar las tradiciones antes que la palabra de Dios. Pero eso no es una tendencia moderna o nueva, sino que ya es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, o sea, es algo que sí ha sucedido anteriormente en el pasado. Recordemos cuando surgió la iglesia, cuando surgió la Reforma, cuando surgió también la iglesia adventista. ¿Cómo comenzó al principio? Al principio su fe se basaba únicamente en la Biblia, pero con el pasar del tiempo, ¿qué pasó? Fueron poniéndose en lugar de la Biblia las tradiciones humanas. ¿Y qué pasó, por ejemplo, hoy en día? ¿Qué ha pasado con la Reforma protestante? ¿Qué ha sucedido? Hoy en día ya los protestantes ya no protestan. O sea, ya los protestantes se les dice así, pero ya son solamente de nombre. Porque ya la protesta que ellos en un principio tuvieron en contra de la iglesia romana ya prácticamente ha cesado. Ahora vamos a ver el ejemplo, uno de los ejemplos más ambiguos que se nos presentan en la Biblia. Cuando Yeshua, o sea, cuando Jesús vino a la tierra, recordemos, los fariseos siempre trataban de hacerlo quedar mal. ¿Pero en qué forma? O sea, trataban de mostrarlo ante las personas como un transgresor de la ley. Ahora, ¿por qué? Recordemos nosotros el episodio cuando a Yeshua y a sus discípulos les amonestaron porque cortaron espigas en un día sábado. Si recordamos eso, que los fariseos les acusaban de transgredir el sábado, porque ellos sostenían que solamente por el hecho de haber cortado esas espigas ya habían trabajado, o sea que por ende ya habían transgredido el sábado. Lo cual, como conocemos perfectamente, cuando se convierte en un pecado, o sea, hacer algo en sábado, es cuando nosotros lo hacemos con un objetivo, podríamos decirlo así, algo para lucrarnos. O sea, en este caso lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo era ¿para qué? Era simplemente para comer. O sea, para saciar su hambre. O sea, no era algo que ellos iban a decir, vamos a cortar esto y vamos a vender, o para que me paguen por haber cortado esto. O sea, no tenía nada que ver eso, sino que simplemente era para comer. O sea, en otras palabras, ¿cuál fue la lección que Yeshua les remarcó a sus discípulos y a los fariseos también? El sábado, ¿para qué se debe usar? Se debe usar para adorar a Dios y para hacer el bien. Ahora, en aquellos tiempos regía un sistema ceremonial muy complejo. La mayoría de personas, o sea, la mayoría de los judíos se pasaban su vida tratando de cumplir hasta lo más mínimo los ritos de purificación. O sea, ellos tenían muchos ritos, por ejemplo, que antes de comer pan, que había que lavarse las manos. O sea, es algo que obviamente nosotros también lo hacemos y obviamente sí se debe hacer. Por el aseo personal. Claro, por aseo personal y porque es algo higiénico. Pero los fariseos lo llevaban algo mucho más allá. Sino que ellos lo sostenían como que si se contaminaba, que se volvía impuro, que se volvía inmundo. También que si se servía algo en un vaso lo tenían que tapado porque si lo tocaban ya se contaminaba. Inclusive hasta hoy en la actualidad hay rituales que son
o sea, demasiado rigurosos en el judaísmo, cosas que se han preservado y que vienen justamente desde esa época. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado lo que es la comida kosher o los implementos o todo lo que es llamado kosher en el judaísmo. Eso por lo general es, hasta donde tengo entendido, lo que corresponde a lo que es la comida kosher, que según es lo que se debería comer según ellos, es comida que casi no ha sido tocada. O sea, para su preparación se tiene un extremo cuidado de que esa comida no sea tocada por las personas que están haciendo la comida. O sea, tiene el más mínimo contacto con el ser humano. O sea, se lo cocina y todo, pero no es que van a estarlo cogiendo ni nada de eso. O sea, va algo más allá de ser algo higiénico. Ahora, en cambio, si cuando una mujer tiene la regla, ellos tienen también rituales de purificación extremos. También que la mujer tiene que irse a bañar a un lugar especial, hacer no sé cuántas cosas, que plegarias, que lavarse hasta las uñas y todo, y que le revisan, y según si el rabino la aprueba, ya esa mujer puede nuevamente regresar a su casa con su familia. O sea, y en fin, hay un montón de normas que el judaísmo moderno conserva, pero justamente vienen de esta época. O sea, ya desde allí se estaban practicando muchas de las normas que se tienen en la actualidad. O sea, y aquí nos dice justamente, dando lectura aquí ya del libro, nos dice así: las reglas acerca de la purificación eran innumerables y la vida entera no habría bastado para aprenderlas todas. La vida de quienes trataban de observar los requerimientos rabínicos era una larga lucha contra la contaminación ceremonial, un sinfín de lavacros y purificaciones, mientras la gente estaba ocupada en distinciones tribales, en observar lo que Dios no había pedido. Su atención era desviada de los grandes principios de la ley. O sea, ¿qué sucedía? Con el pasar del tiempo, este conjunto de normas se conocía como las tradiciones de los ancianos. O sea, con el transcurso del tiempo, estas normas llegaron a ser tan, podríamos decirlo así, tan estrictas. O sea que podríamos decirlo que llegaron a un nivel hasta que podríamos considerarlas ridículas. Exageradas. O sea, y demasiado exageradas, en extremo. Porque, o sea, se desviaba la atención de los principios de la ley divina por seguir los principios de la ley humana. Un ejemplo era, por ejemplo, que en el día sábado no se podía dar más de 100 pasos, que no se podía hacer esto, que no podías hacer aquello. O sea, y se llevaba mucho al extremo. Y aquí, como vemos, aquí nos dice otra cita más. O sea, siguiendo más adelante nos dice así: siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. O sea, ¿qué pasaba? Al pueblo judío le había sido entregada una luz, una verdad. Pero ¿qué sucedía? Ellos desviaron su atención. O sea, comenzaron a centrarse en puntos que no eran de importancia. Ahora, por ejemplo, hay personas que dicen que el sábado es para hacer el bien, pero supongamos así, un ejemplo, que surgiera la situación que una persona necesitara ayuda, y para ayudar a esa persona, yo qué sé, digamos, nos enteramos que la familia del hermano tal no tiene que comer. Entonces, y en el momento no disponemos de alimentos, o sea, para irles a llevar. Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, o sea, normalmente nosotros decimos, fácil, voy y compro y voy a dejarlo. Pero no, hay personas que se escandalizan solamente con escuchar eso. Dicen que no, que el sábado es sagrado y que no podemos comprar. O sea, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, si es para ayudar a una persona, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el bien por nuestro prójimo. O sea, no fijarnos que si el hermanito tal, mira, que compró o tal cosa. O sea, ese no es el punto.
el sábado nosotros lo usamos para honrar a Dios, no para seguir normas y tradiciones estrictas. Claro está que tampoco eso no nos da licencia, o sea, no nos da oportunidad tampoco a hacer lo que nosotros queramos. Y esto no solamente referente al sábado, sino que también en muchos otros aspectos de la vida. Sino un ejemplo más es, otro ejemplo más es la alimentación. Ahora, tradicionalmente se comete mucho el error en los grupos de verdad presente de decir que, o sea, llevar mucho al extremo las cosas de que cualquier cosita hace daño. O sea, la Biblia y el espíritu de profecía son muy claros, nos explican que lo que Dios hizo, o sea, los frutos de la tierra, los vegetales, las frutas, las verduras, las oleaginosas, y en fin, lo que Dios nos ha dado como alimento para el ser humano, o sea, es lo mejor. O sea, lo que Dios ha designado. Pero ya hay personas que llevan las cosas demasiado al extremo. Tal y cual como nos dice aquí, o sea, recibimos una verdad, pero muchas de las veces llevamos ciertos puntos de esa verdad, los llevamos a un extremo, que en lugar de hacer que cuando la verdad llegue a las otras personas sea recibida con gozo, la gente lo vea con pesar. Vuelvo nuevamente al ejemplo de la alimentación. ¿Qué se dice ahora? Es que nosotros no debemos comer aceite, no debemos consumir sal, no debemos consumir ningún tipo de endulzante. ¿De dónde usted se basa para decir eso? Es la pregunta. En ninguna parte vamos a encontrar que se nos diga eso. Simplemente basta con ir a estudiar un poco lo que es la ciencia de la alimentación y nos daremos cuenta que aún las grasas, no solamente refiriéndome al aguacate o al maní, sino que también ciertos tipos de aceites vegetales son necesarios para el cuerpo humano. O sea, y son esenciales para tener una buena salud. Inclusive las grasas son uno de los macronutrientes que nuestro cuerpo necesita. O sea, son una de las cosas que nuestro cuerpo más usa. Claro que hay que hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, porque existe colesterol bueno y colesterol malo. Bueno, eso en otro día lo vamos a profundizar más a fondo. El punto es que muchas de las veces nos dirigimos a ciertos puntos, o sea, nos tomamos de ciertas cosas y nosotros pensamos de una manera y queremos imponer a los demás nuestra manera de pensar. Y eso justamente fue lo que sucedía en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Cristo. Los fariseos tenían una manera de pensar y la imponían al resto del pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía? Las personas decían, no, es que mira, los fariseos o el Sanedrín, ellos son los maestros de la ley y por eso tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Entonces todo el mundo se esmeraba en seguir esas normas. Así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputa sobre cuestiones de forma o tecnicismos para apartar la mente de las realidades vivas. Cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, este no debe dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Las cuestiones que más nos conciernen son: ¿creo con fe salvadora en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación? ¿Debe ser acaso que si las hermanas vienen con una falda más abajo de la rodilla o un poquito más arriba? ¿Debe ser esa la preocupación principal? Lógicamente que no. Parte sí. O sea, obviamente eso no quiere decir que la vestimenta no sea importante, es algo importante. Pero no vamos a centrarnos exclusivamente en eso, porque ya ahí deja de ser una norma, sino que se convierte más en algo ceremonial.
Me hago entender, o sea, que quede muy claro. No estoy diciendo que el respetar el sábado no es importante, ni tampoco estoy diciendo que la vestimenta no es un punto importante. O sea, la alimentación y todo lo que Dios nos ha dado es importante y no debemos tomarlo a la ligera. Pero debemos cuidarnos mucho de no ir a esos extremos, de fundamentarnos solo en unas pequeñas cosas. O por ejemplo, también hay personas que se llevan en la controversia en la cuestión del bautismo. Sabemos nosotros que el bautismo es por inmersión. O sea, eso lo tenemos todo muy claro. Pero hay personas que van que si la persona se tiene que sumergir sola, que si el pastor es el que la sumerge, que si tiene que ser para adelante o para atrás. O sea, no debemos ponernos en esas cosas. ¿Por qué? Eso trae desunión y división en la iglesia, dentro del pueblo de Dios. O sea, porque nos vamos a cosas que no son relevantes. Y ahora aquí vamos a ver algo importante. Justamente aquí se nos hace referencia a algo que Yahshua dijo, justamente que tiene relación con honrar al padre y a la madre. Justamente tiene con relación a eso. Y había una práctica que los fariseos hacían, o sea, o incitaban al pueblo a que practicara lo siguiente. Era que muchos hijos se excusaban para no ayudar a sus padres, ya cuando eran mayores, decían que todo lo que tenían lo dedicaban para el servicio de Dios y que por ende ellos no podían tomar nada de eso para ayudar a sus padres. O sea, también aquí podríamos decir claramente que esto tiene que ver mucho también con los diezmos y las ofrendas. Ahora, mucho se dice de que por ejemplo, que el diezmo y la ofrenda es algo tan sagrado que por muy grande que sea una necesidad, hablando obviamente de una necesidad real, de una urgencia, tú no puedes tomar nada de ahí porque el diezmo es sagrado y eso le pertenece a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Marcos capítulo 7, versos del 10 al 11. Marcos capítulo 7, versos del 10 al 11. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán. No sé qué significa corbán. ¿Ahí no dice el significado? No. Dice, no, sí. Corbán. Es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por sus padres y por su madre. Hasta ahí dice lo que dice el 12. Sí, hasta ahí nomás. A ver, aquí ¿qué podemos ver lo que nos dice el texto bíblico? Nos dice que en aquel entonces, ¿qué se hacía? Habían hijos que decían que todos los bienes que tenían, o gran parte de esos bienes, eran corban. ¿Qué quería decir? Que eran una ofrenda para Dios. Y que como era una ofrenda, eso era tan sagrado, por muy grande que sea la necesidad que tuvieran sus padres, ¿qué decían ellos? Como es tan sagrado, no se puede tocar. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad? Y es algo que aparentemente nosotros decimos que eso ya es en el pasado. O sea, podríamos pensar que eso ya no se practica, pero lamentablemente esa costumbre, o sea, una costumbre similar sigue hasta el día de hoy. Porque, ¿qué sucede? Como decíamos, los diezmos y ofrendas son algo sagrado, es cierto. Pero se enseña normalmente que eso es tan sagrado y que se debe dar exclusivamente a la iglesia. Y que por muy grande que nosotros encontremos la necesidad de alguien o de alguno de nuestros parientes, nosotros no podemos tocar eso. Vamos a ver lo que nos dice en Marcos capítulo... Vamos a Mateo capítulo 15, verso 3.
Sí, Mateo capítulo 15, verso 3. Y le respondió, ¿y ustedes por qué incumplen el mandamiento de Dios por la tradición? Ahora, eso que Yahshua dijo en aquel entonces, esas palabras vienen para nosotros también hoy en la actualidad. ¿Por qué? O sea, es lógico, o sea, y es algo que es bíblicamente demostrable, que el diezmo y la ofrenda son algo muy sagrado, algo que se debe respetar. Pero ahora en cambio tampoco no debemos llevar las cosas a tal punto como para decir que como el diezmo y la ofrenda son tan sagrados, por ejemplo, supongamos así un ejemplo, pongamos la siguiente situación. Imaginemos, digamos, que un familiar nuestro se enferme repentinamente y necesite ayuda. Ya, y digamos, no tengo nada más que lo que tengo ahí para diezmos y ofrendas. ¿Creen ustedes que sería un pecado tomar de los diezmos y ofrendas para ayudar a ese familiar o a cualquier otra persona? Claro que no. Por ejemplo, aquí en los versículos más adelante está explicando más todavía. Sí, a ver, siga. Ya, dice así. Era desde el 4, ¿era, no? 3. Sí, desde el 3 rey. Bueno, ¿cuál es el todo? Porque solamente es el versículo. ¿Cuál es el del 3 hasta el 7? Ya, Mateo capítulo 15, versos Hasta el 8 está. del 3 al 8. Ya, dice así. Y le respondió, ¿y ustedes por qué incumplen el mandamiento de Dios por la tradición? El 4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. 5. Pero ustedes dicen, el que diga a su madre o a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda. Ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Y el 7, mira lo que dice. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Aquí vemos una declaración que es un poco fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, y es algo que hay que admitir, tiene ese concepto y nos ha enseñado así, de que los diezmos son tan sagrados y que de ahí no se puede coger para nada. O sea, que debemos darlos exclusivamente a la iglesia y que si uno no da los diezmos a la iglesia, uno está perdido. Ahora, ¿de dónde, en qué parte de la Biblia me está diciendo eso? Porque si bien el texto habla solamente de honrar a padre y madre, esto se aplica a mucho más. O sea, ayudar a todas las personas que lo necesiten, si está dentro de nuestras posibilidades. O sea, si podemos nosotros, digamos, un vecino nuestro esté pasando un momento económico muy difícil y no tengan con qué comer. Digamos, no es pecado si nosotros tomamos de nuestros diezmos y ofrendas y ayudamos a esa persona. O sea, algo también que debemos recalcar aquí, perdón que interrumpa. Sabemos muy bien que el diezmo, eso no es de nosotros, le pertenece a Dios. Claro. Está bien. Pero aquí Clarita muy claramente lo dice. O sea, sí se puede usar para el bien. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Quirindé, había una familia que arrendaba en la parte que eran algunos departamentos. En parte del fondo había una familia que el esposo no tenía trabajo, la señora recién estaba dada a luz y no tenían qué comer, vivían en unas condiciones muy críticas. Entonces, con mi esposo decidimos ir y hacerles unas compras y llevarle de comer. Yo creo que Dios no nos juzgará por eso, porque eran personas que en verdad no tenían nada que comer. Entonces, y Dios sabemos bien que nos mostró y nos ha enseñado que nosotros podemos ayudar al prójimo. Por eso dice, por cuanto hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? O sea, si estamos ayudando al prójimo
y nosotros no tenemos más dinero, digamos, cogemos de los diezmos que estamos devolviendo, porque nosotros devolvemos al Padre el diezmo que no es de nosotros. O sea, estamos igual dándolo al Padre, porque estamos, pues, por cuánto lo hiciste a estos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo entiendo de esa manera. Claro, es bíblico, o sea, la Biblia claramente lo dice. Ahora, muchos, porque inclusive yo personalmente he escuchado a muchos pastores de la verdad presente que dicen por ejemplo que no, es que el diezmo, dice la sierva del Señor que el diezmo es para el pastor y que solo una pequeña parte se debe separar para libros y para ayudar a los necesitados. O sea, la verdad no entiendo de dónde se saca eso. O sea, está bien, el pastor si se dedica 100% a la obra, está bien que o sea, se le pague de ahí. Sí, dice la Biblia. Claro, o sea, eso sí está bien. Claro. Está bien, totalmente de acuerdo. El problema es cuando llevamos las cosas a otro nivel. Claro. O sea, el diezmo no es únicamente para eso, hay otras cosas que también para las que se usa. Como es para ayudar a los necesitados, o sea, para los pobres, las viudas, los huérfanos, para todos ellos también es. Por ejemplo, en cierta ocasión un hermano me contó que él, de su trabajo, o sea, él tiene un negocio propio, él el diezmo no lo llevó todo a la iglesia, sino que una parte la dio así en ayudas a personas que lo necesitaban. Pero ¿qué sucede? Cuando los dirigentes se comenzaron a dar cuenta que ya le estaba dando menos, porque por lo general en la organización que se pone el nombre y obviamente las personas que cuentan, ellos saben pues cuánto va dando cada persona. Entonces se comienzan a dar cuenta y le comienzan a reclamar, o sea, ¿Qué pasó? ¿qué pasa? ¿Por qué hay menos? O sea, ¿dónde se está yendo eso? Entonces él les explicó lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿qué sucede? Los dirigentes de una le comenzaron a reclamar que él no puede hacer eso. Porque el diezmo es sagrado y eso debe de ir a la iglesia. Y a nosotros también personalmente nos han dicho lo mismo. Hay algo también que a veces pastores que tienen posibilidad de ayudar. Pablo, por ejemplo, tenemos ejemplo del Pablo. Pablo decía, todo me conviene a mí, pero para mí no es lícito. ¿No? Entonces, yo cuando estaba en Quito, llegaron una ayuda a unos hermanos que eran testigos de Jehová. Imagínense que un hermano que estaba grave, que le iban a hacer una transfusión de sangre, si no tenían plata, los familiares no podían ayudarle. Pero los hermanos llevaron unos aparatos que ellos mismos les operaron allá, porque hay doctores, hermanos, y le hicieron la transfusión, la operación. Vea, unos motorcitos que ellos llevaron, le hicieron la operación y ellos tomaron video, los mismos doctores de ese centro hospitalario, cómo avanza ellos la tecnología de los hermanos, dice, cuando tienen la ciencia de Dios, ¿no? Ahora ellos también le llevaron una parte recogida a ese hermano que estaba necesitado para la medicina, ¿no? Porque también hablan de que se debe ayudar a las viudas. En ninguna iglesia se ve eso en los pastores, que esas plata a veces compran fincas, compran carros. Entonces, la gente del mundo, más que todo del mundo, ellos critican. Ahora, ¿qué dice el Señor? Maldito es el que me roba, dice. Porque son, como dice la hermana, son sagrados de la iglesia. ¿Sí? Y lamentablemente es así. Ahora, para dar una ayuda hay que reunir primero a toda la junta de la iglesia, porque o sea, si tú quieres ayudar a alguien, no puedes darlo tú directamente. ¿Qué tienes que hacer? Tú das tus diezmos a la iglesia y de ahí si tú conoces a alguien que necesita, hay que reunir primero a la junta de la iglesia y consultar y hablar con todos y darle todo lujo de detalles de lo que se va a hacer. Esa va la misión. Y o sea, Y tienen que mandar un oficio. que toca mandar una autorización, o sea, se vuelve un papeleo, o sea, papeleo. directamente como una organización de afuera. Mientras tanto el enfermo ya... O sea, el enfermo, ¿ustedes creen que un enfermo que esté grave, acaso va a estar esperando, es que voy a esperar a ver qué dicen en la misión o en tal parte? O sea, no, el enfermo no espera porque es una situación grave. Y ni se diga una familia que no tenga que comer.
también obviamente no van a estar esperando 2 o 3 días sin comer hasta que respondan de otro lado. O un mes. O un mes, porque a veces se demora eso. O sea, por eso aquí se llama mucho la atención con respecto a esto de los fariseos. Ahora entienden por qué Elena dejó ahí en varios escritos, se habla mucho sobre el espíritu de fariseísmo. ¿Por qué? Normalmente como adventistas decimos, es que tenemos toda la verdad. Yo guardo el sábado de puesta de sol a puesta de sol, yo doy mis diezmos a la iglesia, yo hago esto y hago lo otro. O sea, y creemos que con eso ya tenemos ganado el cielo. O si no, nos llenamos la boca diciendo que la iglesia es una iglesia organizada y hay que llevar todo estrictamente. ¿Ah? Pero ¿y por qué no cumplimos estrictamente cada una de las enseñanzas del espíritu y profecía? ¿Ah? O sea, en lo que nos conviene, sí, estrictamente. O sea, por lo general sí, o sea, se toman las cosas solamente a conveniencias y no para hacer lo que Dios ha ordenado explícitamente en su palabra. Voy a dar lectura de otro párrafo que nos dice así: nunca, ni por sus palabras ni por sus acciones, menoscabó Jesús la obligación del hombre de presentar dones y ofrendas a Dios. Cristo fue quien dio todas las indicaciones de la ley acerca de los diezmos y ofrendas. Cuando estuvo en la tierra, elogió a la mujer pobre que dio todo lo que tenía a la tesorería del templo. Pero el aparente celo por Dios de los sacerdotes y rabinos era un simulacro que cubría su deseo de exaltación propia. El pueblo era engañado por ellos. Llevaba pesadas cargas que Dios no les había impuesto. Aún los discípulos de Cristo no estaban completamente libres del yugo que tenían uncido por causa de los prejuicios heredados y la autoridad rabínica. Ahora, por medio de la revelación del verdadero espíritu de los rabinos, Jesús trató de liberar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. O sea, cuando Cristo estuvo en la tierra, nunca, ni por medio de sus acciones, ni por medio de sus palabras, Él no dijo, o sea, no hizo de menos el hecho de presentar dones y ofrendas a Dios. O sea, el ayudar a las personas y ayudar en la obra de Dios. O sea, Dios ha dejado claramente en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. No nos ha dicho que vayamos a consultarle al pastor tal o al hermano que lleva tantos años, porque eso no es el punto. Y aquí algo importante que nos dice: ni siquiera los discípulos habían alcanzado a comprender plenamente hasta dónde había llegado, o sea, como nos dice aquí, la servidumbre de la tradición. O sea, la tradición había llegado a tal punto que influenciaba a todos, hasta un punto de, ¿qué nos dice? De servidumbre. Ahora, ¿qué hace un sirviente? ¿Qué es la servidumbre en sí misma? Un sirviente simplemente obedece las órdenes que le da su amo, su señor. O sea, y no ve nada más allá, simplemente él obedece y sigue porque le dice. Ahora, ¿qué había sucedido en aquel entonces? El pueblo de Israel se encontraba en esa misma situación. O sea, todo el mundo hacía y seguía cosas, ¿por qué? Solamente porque se había transmitido de generación en generación. Ahora aquí, esto se aplica no solamente a los diezmos y ofrendas, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, si vamos en la cuestión doctrinal, en cuestión de los pilares de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros hemos estudiado claramente que había una profecía, existe, que el nombre de Dios sería conocido y dado a conocer al mundo entero. Pero ¿qué dice la mayoría de personas? Pero ¿cómo vamos a creer eso si durante tantos años nosotros hemos escuchado que el nombre es Jesús, que el nombre es Jehová? Si mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y bueno, y citan un montón de cosas, ellos me enseñaron así. Y ahora, ¿por qué de un momento para el otro voy a cambiar eso? Si es algo que se ha practicado durante años. O sea, el hecho de que sea una tradición que se lleve durante mucho tiempo no lo hace algo correcto. Así me han dicho a mí. O sea, no lo hace algo que, porque si fuera por años, por tradición,
muchas cosas también serían lícitas, muchas cosas que claramente son ilícitas. Un ejemplo, veámoslo así. ¿Cuántos años o hace cuántos siglos la humanidad ha tenido la costumbre de rezar a los santos o a las vírgenes? También eso tiene siglos, entonces también. No, pero es que también, porque también, cuando llegaron los españoles aquí a nuestro continente, ¿de qué religión era? ¿Qué religión trajeron ellos aquí? Fue la religión católica. Y también obviamente nosotros descendemos de ellos y por ende nuestros antepasados tenían esa religión. Entonces también, porque nuestros antepasados hace 400 o 500 años eran católicos, entonces nosotros también recémosle a la Virgen y a los santos, hagamos las penitencias y todo. ¿Por qué? Porque es una tradición de años también. O sea, obviamente ahí decimos abiertamente, no, porque la Biblia dice esto y aquello. O sea, y bíblicamente demostramos que eso no se debe hacer. Pero ahora cuando vamos a otras cosas, por ejemplo, hay personas que tienen la tradición, porque claramente hay que decirlo así, dicen, es que el sábado no hay que encender fuego, el sábado no se puede prender fuego. Y les digo por experiencia personal, porque en algunos casos, en cierta ocasión yo estuve en un grupo y decían así, por ejemplo, la dueña de casa decía que no, que el sábado no había que prender fuego. ¿Y qué pasaba a la hora del almuerzo? No se servía una comida caliente, sino que servían una comida fría. ¿Y qué decían? Con eso justificaban, no, es que nosotros guardamos el sábado y como dice que no hay que prender fuego, entonces miren, nosotros no vamos a prender fuego. Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles eran las consecuencias? Eso llevaba consecuencias en la salud. Sabemos nosotros perfectamente, y el espíritu de profecía lo dice también de una manera clara, que el consumir la comida fría, también eso hace daño. O sea, eso daña el intestino. ¿Por qué? Porque debe ser una comida caliente. Y entonces, y aquí tal y cual como nos dice aquí, nos da el otro ejemplo. ¿Qué hacían los sacerdotes y rabinos cuando daban sus ofrendas? ¿Cómo hacían ellos? Prácticamente montaban una escena para que todo el mundo se diera cuenta de que estaban dando eso. Pero en cambio, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Cristo vio con buenos ojos a la viuda, que aunque dio una sola moneda, ¿qué pasó? Esa única moneda ella lo dio de todo corazón y era lo último que ella tenía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muchos nos jactamos diciendo, no, es que yo guardo el sábado, no prendo fuego el sábado. Y hay gente que se va a tal extremo que inclusive cogen y, no, yo apago mi celular el día sábado y no contesto llamadas a nadie, no hablo con nadie más o solo hablo exclusivamente de temas que tengan que ver con la Biblia. O sea, podemos nosotros aparentar ante las demás personas que guardamos el sábado, pero que en nuestros corazones no lo estamos haciendo. ¿Por qué? O sea, ceremonialmente, porque prácticamente se convierte en una ceremonia. Todos los sábados vamos a seguir normas estrictas que la Biblia, o sea, que Dios no ha puesto, sino que nosotros en nuestra inteligencia las ponemos. Seguimos estas normas y decimos que por ende ya nosotros estamos guardando la ley y que ya somos justos. Voy a dar lectura de otro párrafo más que de aquí del libro. Nos dice así: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en ese día en que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, en otras palabras, es importante cumplir lo que Dios ha dado en su palabra, y si tenemos conocimiento debemos hacerlo. Pero tampoco no llevarlo a un extremo o hacerlo de una manera que sea únicamente para aparentar ante las demás personas. O para decir, yo sí guardo los mandamientos y tú no lo haces, o mira, la hermana tal no hace así, yo hago así, yo estoy bien.
O sea, lo que Dios nos ha dado no es para eso. Además aquí podemos notar también algo importante. Nos habla de las invenciones humanas y por lo general las tradiciones vienen por resultado de eso. Y ahora un claro ejemplo lo tenemos en nuestra iglesia adventista. ¿Qué sucede en la actualidad? Con el pasar del tiempo, la iglesia ha comenzado a adoptar tradiciones. Y no solamente la iglesia adventista, sino que en muchas otras. Ahora en la actualidad, ¿qué tenemos? Tenemos el Día del Conquistador, tenemos el Día del Joven Adventista, tenemos el Día del Pastor, celebramos el Día del Padre, el Día de la Madre, tenemos la Navidad, El Día de la Mujer. el Día de la Mujer, tenemos también el décimo, el Día del Niño Adventista, el 13º sábado. Y en fin, ¿cuántas otras cosas más que hay? Hermano, podría agregarle algo. Hoy, por ejemplo, a veces en las iglesias evangélicas, yo no comparto a veces que un hermano cumple años, y eso no estamos también nosotros ahí siguiendo, también estamos siguiendo esa tradición. Un hermano, nosotros ya no debemos estar cumpliendo años, porque es un año menos que te estás quitando. Porque el Señor tenemos vida eterna, ya no, es un año más. Entonces, hay pastores que a veces se tratan ellos, a veces, si un hermano nos da una ofrenda, como dice usted, esta semana ha dado tanto, y le ponen en un rol, ¿no es cierto? Y si otra semana no ha dado, si ese hermano tiene a veces algún inconveniente, van a la casa a cobrarle. Y dice, ¿por qué? Porque dice, vaya fulano a cobrar a la casa fulano, porque no nos cuadra la cuenta, dice. Y eso yo no le veo bien. Entonces, ahora por ejemplo, miren los fariseos, ¿cómo hacían? Ellos se sacrificaban, al punto, como dice usted, que no podían ni encender un fuego. Entonces, esas son tradiciones también, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, como dice hoy todos los hermanos, la palabra más eficaz es obedecer. El obedecer es más que sacrificio. Dígame. Claro, o sea, eso es otra cosa muy importante. O sea, una cosa es que uno personalmente, en su casa, con su familia, uno quiere agradecer a Dios por un año más que ha pasado. O sea, es algo muy diferente y tampoco nos vamos a decir que es malo. Pero, o sea, lo malo está cuando se lo lleva a decir, vamos a cumplir tal y cual como la tradición lo establece y que lo vamos a hacer en la iglesia. O sea, en la iglesia no es un lugar para eso. Para adorar al Padre. O sea, ¿por qué? Y por lo general, cuando llegan estos días que se celebran esas tradiciones, ¿qué pasa? El centro de atención se vuelve esa celebración. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando va a haber en la iglesia, supongamos así, el Día del Joven Adventista? ¿Qué pasa? Todos están preocupados que si la decoración está puesta bien, que si ya está puesto lo de acá, que si está hecho lo de acá. O sea, se preocupan más por la ceremonia, por cómo va a estar ornamentada la iglesia ese día, más se pierde el sentido de el respeto, podríamos decirlo así, el respeto por el día sábado. Y vamos aquí, nos sigue diciendo aquí el libro, nos dice así: la sustitución de preceptos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la mera autoridad humana, han suplantado a las de designación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan odio contra quienes tratan de mostrarles su error. Ahora vamos a ver otra tradición, y hablando en el contexto adventista, no hablo de otro. La tradición que se ha tenido de que para la oración intercesora todos escribimos los pedidos en los papelitos y luego los quemamos, que para que Dios escuche esa oración. ¿En qué parte tenemos acaso fundamento bíblico nosotros para hacer eso? En la Biblia no existe eso no hay. No hay, sino que ¿por qué se hace? Porque en el pasado, las generaciones pasadas lo hacían. ¿En qué momento llegó a la iglesia adventista? No lo sé.
Pero algo similar a eso, ¿dónde nosotros lo encontramos? Si vamos nosotros a la religión persa, a la religión que se practicaba en el antiguo imperio persa, que era la religión del zoroastrismo. Allí por lo general, cuando se ora, cuando ellos le adoraban a su Dios, ¿qué hacían ellos? También queman papelitos. Obviamente yo desconozco el motivo exacto por el que ellos lo hacen, pero ¿cuál es el punto? Ellos queman eso justamente en el momento en que ellos se van a dirigir a la deidad que ellos adoran. O sea, en otras palabras, eso no tiene ningún fundamento bíblico, sino que ¿de dónde viene? Directamente eso viene es del paganismo. Según es que el humo sube a Dios, y ahí toman los versos bíblicos que dicen que la oración ante Dios es como un como un agradable incienso, pero eso no quiere decir que tienes que quemar un papelito con tu pedido de oración. En Mateo ahí está especificado, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, dijo cómo debíamos llorar. Claro. Entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que te escucha. Y ahora, ¿qué sucede cuando uno se para a la iglesia y dice esto? Que eso es de origen pagano. ¿Qué hacen la mayoría de hermanos? Se enojan, se molestan, dicen que cómo uno se atreve a decir una cosa tal, si es algo sagrado. Ahora, ¿qué está por celebrarse a finales de este mes? La tradición más grande del año, ¿cuál es? Es la Navidad. Entre comillas, nacimiento de ella. Que se dice que celebramos la natividad de Jesús, de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede? Esa tradición, ¿de dónde viene? Viene también del paganismo. Aunque se diga que no, pero es que nosotros no vamos a enfocarnos en los adornos o en la tradición, vamos a enfocarnos en el nacimiento de Jesús. O sea, eso se dice de los labios para afuera, cuando a la realidad, en la práctica, eso no se hace. Y en segundo lugar, Jesús cuando vino a esta tierra, Él no nació en esa época. Si vamos a estudiar bíblicamente, Jesús nació en otra época muy diferente. Y es que además es solo cuestión de ponerse a analizar las canciones que se cantan y todo. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver con Jesús. Por ejemplo, cuando se habla de la Navidad, ¿qué se muestra siempre? Se muestra que está cayendo nieve y los pastores están afuera con las ovejas. Se mueren. O sea, pero pongámonos a pensar, o sea, en Israel sí cae nieve en ciertos lugares. Pero es algo completamente ilógico e irracional. No, la Biblia nos dice que cuando Jesús nació estaban los pastores pastoreando sus ovejas. Pero si hubiera sido en la época cuando cae nieve, díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio va a llevar su rebaño al frío? Afuera, donde está la nieve y va a quedarse a dormir afuera. ¿Para qué? O sea, es algo completamente ilógico. O sea, y eso se demuestra claramente que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Además, históricamente, en esa fecha, el 25 de diciembre, se celebra el solsticio de invierno. Algo que se celebraba en la antigua Roma, en Babilonia, y en fin, o sea, algo que no tiene nada que ver con el mensaje. Pero ¿cómo lo excusamos los adventistas? Es que es para alcanzar a los no alcanzados, porque en esta época la gente está más sensible. Cuando la realidad es lo contrario, ¿saben? En lugar de la iglesia alcanzar al mundo, ¿saben qué sucede? El mundo es el que ha convertido a la iglesia. Porque cosas del mundo nosotros las ponemos dentro de la iglesia. A ver, vamos a ver acá otro verso bíblico. Nos dice... Vamos en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Miren, que nadie los esclavice mediante la vana falacia
de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Yahshua. Vuelta que nos repite el verso bíblico. No nos dejemos esclavizar. ¿Por qué cosa? Por las tradiciones. Tradiciones humanas, dice. Y ahora, ¿por qué nos dice esclavizar? Normalmente cuando hablamos en especial de la tradición que viene ahora, cuando nosotros hablamos de Navidad, normalmente ¿qué sucede? Las personas que hacen, dicen, o sea, lo ven como algo bueno, como algo positivo, porque la familia se reúne y todo. O sea, claro está, no tiene nada de malo que hacer una reunión familiar. El problema está cuando se hace solamente por seguir la tradición. Del mundo. Que vamos a hacer los intercambios de regalos y durante el resto del año no se regalan nada. Y muchas de las veces ni se hablan por último y quieren venir a poner que justamente en esa fecha toda la familia se va a llevar bien. O sea, Y también justo en esa fecha ponen esta frase, más amor en Navidad. cuando O sea, se puede dar cuando amor se en puede todo el año. dar en cualquier fecha, se puede ayudar al prójimo. ¿Acaso que para ayudar al prójimo hay que buscar una fecha exacta? No, en cualquier momento, cualquier día uno puede ayudar al prójimo, teniendo las posibilidades. ¿Qué sucede? Ahora la mayoría de personas dicen, ah, no, es que mira, yo en Navidad ayudé a no sé cuántas personas, di tantas canastas. O sea, y se fotografían y andan publicando y diciéndole a todo el mundo lo que hicieron. No puede dar en otro día. Claro, o sea, prácticamente la Biblia mismo lo dice, no lo digo yo, eso es hipocresía. Hipócrita, dice. Eso es ser hipócrita. ¿Por qué? Solo nos cogemos, no, es que la Navidad es para ayudar a las personas. Entonces, ahora sí, como todo el mundo está ayudando, no, yo también voy a ayudar, voy a regalar fundas de caramelos, voy a dar canastas, bueno, en fin, dicen que ayudaron a las personas, o sea, está bien, ayudaste a alguien, pero no tienes que esperar necesariamente esa fecha. Puedes hacerlo durante todo el año. ¿Por qué? Y es algo real. ¿De qué sirve? Digamos, en Navidad voy a ayudar a la gente, pero durante el resto del año soy una persona miserable. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. En el resto del año tenemos comida en nuestra casa. Tenemos hasta demasiado. La comida se daña y botamos. Mientras que en nuestra misma iglesia hay personas que no tienen que comer. Pero no, llega la Navidad, ahora soy la mejor persona del mundo. Ahora sí comienzo a regalarle fundas de caramelos a la gente. Voy a ayudar al hermanito tal, lo invito a la cena y tal cosa. O sea, ¿eso de qué sirve? Simplemente estoy aparentando algo en esa fecha. O sea, algo que no es. Porque para ayudar a alguien puede ser en cualquier día. Puede ser en enero, en febrero, en marzo, en septiembre o en el mes que usted quiera. No hay que esperar necesariamente el último mes del año y en esa misma fecha para ayudar a las personas. Lo mismo el Día de la Madre. Lo mismo también, o sea, que solo en el Día de la Madre llevan a la madre a pasear y todo eso, y en el resto del año se olvidan de la madre no existe. Y que claramente dice el verso, el mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida, todos los días, no dice específicamente el segundo domingo de mayo. Claro, o sea, es algo de todos los días. Todos los días hay que acordar. Claro, no solamente coger, por llevar a la madre a comer ese día, el segundo domingo de mayo, a comer o a llevarla de paseo, ya por eso no es que vamos a salvarnos o ya no creamos que estamos cumpliendo el mandamiento. Día del Padre, Eso es algo de todos los Esas días. cosas le tienen botado a los pobres. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Levítico capítulo 18, verso 3. Levítico capítulo 18, verso 3. No hagan como no hagan como se hacen en la tierra de Egipto, donde no han habitado, ni hagan como se hace en la tierra de Canaán, a donde los llevo. No deben seguir sus costumbres. ¿Qué nos dice ahí el texto claramente? No debemos seguir las costumbres de ¿quién? De Canaán ni de Egipto.
Ahora, eso no quiere decir solamente lo que hacían en esos países, porque por lo general, cuando hablamos de tradiciones, varios países tienen tradiciones similares, solo que cambian ciertos detalles. Lo que se nos quiere decir es que no debemos hacer lo que el mundo hace. O sea, o seguir algo solamente porque se practica desde hace mucho tiempo. O sea, no debemos seguir eso. Ahora, hay una cosa que a mí me parece algo extremadamente grave. Justamente ya en estos meses, en varias iglesias, lo que se hace es armar un pesebre y se pone también un árbol decorado en los púlpitos de la iglesia. ¿Y qué se dice? Es que eso no tiene nada de malo, mira, que se ve hasta bonito. O sea, visualmente se ve bonito, es llamativo. Pero hay un trasfondo más allá. Muchos se toman de una cita que escribió Elena de White para decir que por eso es lícito poner un árbol. Lo que Elena de White estaba tratando de decir en aquella cita es que sería mejor, o sea, en lugar de poner un árbol, ¿qué sería lo mejor? Dar ofrendas, o sea, lo que se va a gastar en eso, mejor darlo en ofrendas. Porque eso va a ayudar verdaderamente a la obra de Dios. Ahora, muchos dicen, pero es que no tiene nada de malo. Esos que andan diciendo que es pagano son unos mentirosos, andan exagerando, son fanáticos. Inclusive en cierta ocasión, un hermano de la organización me dijo, ustedes se ponen parecen ya testigos de Jehová, andan obsesionados con que todo es pagano. Entonces yo justamente le dije sobre esto, yo le dije, a ver, ¿usted cree que está bien que se ponga eso? O sea, que se ponga un árbol en el púlpito. Pero si eso no tiene nada de malo, con tal de que sirva para alcanzar a los no alcanzados. O sea, yo le expliqué, le dije, mire, esto se origina de tal y tal parte. No, igual no importa, con tal de alcanzar a las demás personas está bien. Vamos, y justamente con respecto a eso, ya para ir terminando, en la Biblia también se nos habla sobre eso. Normalmente nosotros pensamos que en la Biblia no se menciona los árboles de Navidad y que por ende no tiene ningún problema hacer uno en la casa o en la iglesia. Pero vamos a Jeremías capítulo 10, versos del 2 al 4. Vamos a ver qué nos dice allí, ya para ir terminando. Jeremías capítulo 10, versos del 2 al 4. Así dice Yahweh: al proceder de los gentiles no se acostumbre, ni de los signos celestes se espanten, que se espanten de ellos los gentiles, porque las costumbres de los gentiles son vanidad, un madero del bosque, obra de manos del maestro, que con la hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, con clavos y martillazos lo sujeta para que no se menee. ¿Hasta cuánto es? ¿Hasta el 5? Sí, hasta el 5. Ya, está bueno. Son como espantojos de pepinar. Ni se hablan, que ni hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, que no hacen ni mal ni bien. Allí vemos claramente qué se describe. Se habla de que de una costumbre que ya existía en la época de Jeremías. Y eso recordemos cuándo fue. Fue antes, inclusive, de que el rey Nabucodonosor invadiera Jerusalén y que iniciara el cautiverio de los 70 años en Babilonia. Estamos hablando en una época, inclusive antes de que Cristo naciera. ¿Y qué se dice aquí? Aquí ya se dice que había esa costumbre. Se cortaba un árbol, se lo adornaba con oro y plata y todo eso, y se lo ponía ¿en qué? Dentro del hogar prácticamente. Y no es solo eso, sino que también en el Imperio Romano se hacía lo mismo. Y ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Obviamente ya no se le pone oro y plata.
Pero ¿qué se pone? Se pone que los bombillos, las guirnaldas, las luces, en fin, o sea, sigue practicándose lo mismo, solo que con un poco de diferencia, porque no es tan distinto. Simplemente que hoy en día obviamente es raro cortar un pino. Hoy en día por lo general, ¿qué hacen las personas? Compran un árbol y lo arman en su casa y lo adornan. Pero ¿qué es eso? Eso es seguir la misma tradición que se tenía. Se sigue la misma tradición que se tenía solamente ¿por qué? Por costumbre. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 1 verso 18. Sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco, oro o plata. O sea, aquí ¿qué nos dice claramente? ¿Qué es lo que trae esa vana manera de vivir? O sea, ¿qué dice claramente? Heredada por vuestros padres. Conducta necia. O sea, ¿por qué nos dice así? O sea, aquí nos está haciendo nuevamente referencia a qué tradiciones. O sea, tradición, algo que se va practica y practica de generación en generación. Ahora, para finalizar, vamos a dar lectura de 1 de Juan, capítulo 2, verso 3. A ver. Mira. Primera de Juan capítulo 2, vamos a ver desde el verso 3 hasta el 5. Primera de Juan capítulo 2, versos del 3 al 5. Del 3 al 5. Sí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, aquí claramente nos dice, ¿cuál es la manera en la que nosotros podemos saber si estamos o no estamos con Dios? Obedeciendo ¿qué cosa? Sus mandamientos. Sus estatutos. ¿No dice acaso siguiendo lo que me dice la organización o lo que me dice la misión o tal? No. ¿Por qué? Porque son seres humanos y se pueden equivocar. Y por lo general el ser humano ¿a qué tiende a hacer? Tiende a equivocarse y ¿qué más? Tiende a ¿qué? A establecer tradiciones. Porque cuando nos ponemos a nosotros mismos como seres humanos, nos ponemos como la principal fuente de luz, ¿qué pasa? O sea, cuando seguimos a un ser humano, a un líder, y no a Dios, ¿qué es lo que sucede? Ahí es que comienzan a surgir este tipo de cosas. Comienzan a surgir que las tradiciones, porque esta persona piensa de tal manera y cree que hay que hacerlo así, y como es el pastor o es el dirigente, la gente lo sigue. ¿Y qué pasa? ¿Y eso cuál es el resultado que tenemos hoy en el presente? En el pasado eso comenzó a suceder así. ¿Y qué sucede? Es que como era el líder o el pastor dijo, entonces todos vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué sucede? Eso fue pasando de una generación a otra. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos ponemos a preguntar, ¿y por qué hacemos eso? Normalmente no podemos responder. Simplemente porque hemos tenido ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados lo hacían, o mi abuelita, mi tatarabuelo lo hacían. O la iglesia desde hace tantos años lo viene haciendo, entonces nosotros también vamos a seguir. O sea, el punto es detenernos a pensar un poco. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es acaso es bíblicamente correcto? ¿Sí o no? ¿O simplemente lo hacemos porque ya se viene haciendo desde hace años atrás? Una tradición.
O sea, o es por tradición únicamente. O sea, ese es el punto. Porque desde el momento que nosotros nos cerramos y decimos, no, es que como se hace desde hace años o porque la iglesia lo hace, entonces por eso también yo lo voy a seguir haciendo. Cuando nosotros nos cerramos en eso, en que ya tenemos y conocemos todo, ya desde ahí, eso ya es espíritu de fariseísmo. O sea, y eso es algo que nosotros no debemos tener, sino que ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos, ¿qué cosa? Cumplir los mandamientos. Bueno, este ha sido mi tema del día de hoy. Espero que sirva de ayuda para cada uno de nosotros. Y para finalizar, les pedimos que nos postremos de rodillas para terminar con una oración. Padre Yahweh, que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad y este maravilloso mensaje que tú nos has dado en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a estudiar de una manera más profunda tu palabra y así poder diferenciar entre las tradiciones humanas y el mensaje que tú has dado para nosotros. Ayúdanos a ser fieles y cumplir tu voluntad cada día de nuestra vida. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Amén.